Constitucionalista deja los puntos claros sobre lo que ocurrió en la sesión del Senado para rechazar los pliegos tanto de García Mansilla como de Ariel Lig. Sí, el kirchnerismo pareciera que hizo las paredes con el macrismo para bajarlos de inmediato a los dos jueces que Milei había nombrado por decreto a la Corte Suprema. Macrismo que ahora se llena la boca hablando de la constitucionalidad, que esto que el otro, había hecho lo mismo. El macrismo terminó siendo la misma porquería que el kirchnerismo. Yo siempre lo supe y siempre lo voy a seguir sosteniendo. La misma basura progre. Dos partidos que les encanta vivir de la teta del Estado, básicamente. No hay que ser bastante inteligente para entenderlo, ¿no? Y ahora que empezó la campaña electoral, mamita mía, macrismo más que una ley de ahora parece una oposición kirchnerista, perdón. Todos los días sale a pegarle de diferentes maneras al gobierno. El macrismo, que cuando gobernó no hizo un sorete de lo que prometió y aún así terminó perdiendo con el peor presidente de la historia de los argentinos, con Alberto Fernández, el maltratador de mujeres. Así que al macrismo, sinceramente, bájense las nubes de pedo, no les sirve de nada llevar a gente en micros para una campaña sucia. O sea, dejen de gastar la plata de los porteños para llevar gente a actos que no quieren ni ver ni sus propios familiares. Digamos las cosas como son, ¿no? Te dejo con la palabra del constitucionalista, con Eduardo Feynman. El haberlo nombrado en comisión en las condiciones que fija la Constitución. Yo creo que de ninguna manera esto lo obliga a renunciar. Es una cuestión personal. ¿Se siente él cómodo o no se siente él cómodo? Él es legítimamente juez de la Corte hasta el 30 de noviembre del 2025. Sí, Gabriel. Doctor Barra, buenas tardes. Gabriel Iesi, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien. Hay alguna mirada constitucionalista, por supuesto, que dice que si un miembro de la Corte es designado por un decreto en comisión y el Senado hace caer el pliego, debería renunciar. Ahora, ¿qué hubiese pasado si después de haber designado por decreto en comisión a Manuel García Mansilla, el Poder Ejecutivo retiraba el pliego? ¿Hubiese seguido y no hubiese habido tratamiento? Hubiese seguido y no había tratamiento, sí. Sí. Con lo cual, el gobierno políticamente se hubiera ahorrado de la derrota. De la derrota política. Sí, esas son estrategias políticas. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el juez nombrado en comisión durante el receso del Senado, y que entonces tiene su nombramiento vigente hasta el 30 de noviembre del año que corresponda, es un juez con todas las calidades del juez. Por lo tanto, la única manera de removerlo es a través del juicio político. No hay otra manera de removerlo. ¿Qué es lo que es? Eso es lo que le dijo a Ramos Padilla. Claro. Exactamente. Claro. Sí. Claro, no hay aquí si le mandan el pliego, retiran el pliego, mandan el pliego, el Senado lo rechaza. El Senado ha rechazado el pliego de un juez que iba a ser designado para tener un cargo vigente hasta que cumpliese los 75 años de edad. Ahora, otra pregunta. En estas condiciones en que está, tiene esa designación vigente hasta el 30 de noviembre. Ahora, otra pregunta estrictamente jurídica, doctor Barra. Decían que a partir de la situación particular política del doctor García Mansilla, los fallos que emitiera podían ser objeto de reproche, de pedido de nulidad. ¿Usted cree que es válido eso? Bueno, habrá colegas que plantearán esto como forma de pelear y de abogar en favor de sus clientes, pero en realidad los fallos son absolutamente válidos. Bueno, no son inválidos por esto que estamos hablando. Ok, pero ¿quién tendría que determinar finalmente? ¿La propia Corte Suprema? La propia Corte Suprema, Okay. Por supuesto. Teniendo en cuenta eso a futuro, ¿no? A partir de lo de ayer. Los anteriores son absolutamente válidos. Los cuestionamientos podrían venir a partir de ayer y la votación del Senado. Claro, lo único que cambia, que por supuesto es totalmente importante, es que un juez de la Corte designado con el acuerdo del Senado, designado por el presidente con el acuerdo del Senado, tiene estabilidad en su cargo hasta que cumple los 75 años de edad. Y la única manera de renovarlo es a través del juicio político. En estos casos, un juez nombrado en comisión, él
tiene esa estabilidad hasta el 30 de noviembre de la siguiente legislatura en que es nombrado. Yo creo que García Mansilla fue nombrado el año pasado, ¿no es cierto? Entonces tiene hasta el 30 de noviembre de este año, de la próxima legislatura, que sería este año. Pero para removerlo, durante ese año, tiene que estar, tiene que ser también sometido al juicio político, con todas las garantías que tiene el proceso del juicio político. Sí, Nico. No Sí. es que lo único que ha cambiado en este caso es que el doctor García Mansilla, si el Senado hubiese aprobado el pliego y el presidente después emitió el decreto de designación, él tenía su cargo hasta que cumpliese 75 años, que creo que le falta mucho para llegar a eso. En este caso, el 30 de noviembre próximo termina. Barra, ¿qué tal? Nicolás Wiñaski soy. Hola. ¿Cómo le va? Y el juez Ramos Padilla, que no presentó esta cautelar y le ordena a la Corte que por 3 meses Mansilla no firme. ¿Eso tiene validez o no? Entiendo que para García Mansilla el juez no tendría competencia porque de acuerdo a la ley de cautelares un juez no puede determinar o fallar sobre una acción judicial porque él ya juró. Exactamente, lo que usted está diciendo. Hay una ley que dice que rige las medidas cautelares contra el Estado, que sería este caso, y impide que haya cautelares que impidan las decisiones, valga la redundancia, las decisiones judiciales. No hay medida cautelar contra la intervención. ¿Le puedo reformular la pregunta? ¿Cuáles son los efectos de la cautelar de Ramos Padilla? ¿Cuáles son los efectos jurídicos de esa cautelar? No tiene ningún efecto jurídico. Ninguno. Que no puede impedir que la Corte dicte. La Corte no puede estar sometida en sus decisiones a lo que dijo un juez de primera instancia. Ok, listo. Sí, Barra. Es imposible. Barra, buenas tardes, Mariel Fitzpatrick. Buenas tardes. Quería consultarlo porque usted mencionaba que está habilitado a seguir siendo juez de la Corte hasta por lo menos el 30 de noviembre. Pero ¿esto no podría interpretarse como un mecanismo de un presidente, en este caso Milei, o de cualquier otro, para ir designando jueces por decreto sorteando al Senado? Cuando el Senado no está en sesiones, en ese momento. Repetir este mecanismo a su vez nuevamente. Usted dice, lo repite una vez en un año, el otro año, el siguiente año. Exactamente. Bueno, el Congreso tiene ahí tiene remedio, porque si el presidente hace eso, está, lo que los juristas podríamos decir, está mostrando una conducta de abuso del derecho. Así entonces el Senado podría llamar a juicio político contra el juez, en su caso, para removerlo, y contra el presidente, que está haciendo esa especie de salida irregular de la Constitución. La norma constitucional no lo prevé, no dice que por una sola vez ni nada por el estilo, pero evidentemente no se puede actuar en estado de la Constitución. Pero no estamos en esa hipótesis, de ninguna manera. García Mansilla fue designado por decreto durante el receso del Senado y la Corte le tomó juramento. Ok. O sea, yo creo que es un pleno juez de la Corte. Ok. Le agradecemos mucho, Rodolfo. Gran abrazo. Igualmente, gracias, hasta luego. Gracias. Bien, yo no obstante creo, salvado las opiniones jurídicas, creo que tiene un problema político mayor el gobierno, porque menear el juicio político como herramienta, supongamos que García Mansilla se queda en su lugar, dice, no renuncio, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Que permanezca allí por los argumentos que ha dado Barra. Con este rechazo numérico político que ha tenido como una expresión contundente el Senado, Eduardo, en un año electoral, yo creo que el gobierno lo va a sostener. García Mansilla va a ser objeto, obviamente, de todo el bombardeo político y no solo del kirchnerismo. A mí me da la sensación que, está bien, el gobierno va a lidiar con este cargo a lo largo de todo el año. Son dos planos. Lo que le pasa a García Mansilla personalmente, que yo creo que tiene todo para perder. Todo para perder. Pero una opinión personal. Sí. Y no nada para ganar. Y lo que pase políticamente,
con el gobierno sosteniendo a García Mansilla. Sobre la cautelar de Ramos Padilla, hoy hablé en Radio Mitre con él y Ramos Padilla decía esto que es importante. Doctor Ramos Padilla, ¿se puede negar García Mansilla a su cautelar? Esta es una causa que está dictada en el marco de un proceso judicial. Okay. Es una decisión jurisdiccional, no es una decisión administrativa. Ahí nosotros trabajamos, bueno, hemos sido lo suficientemente claros. Hay muchas veces que no se respetan las decisiones de los jueces y bueno, hay mecanismos que prevé tanto el Código Civil como otras normas para hacer efectivo. Acá la orden que se le dio no es solamente al doctor García Mansilla, sino a toda la Corte Suprema, a todos los colegas que están con él, a los secretarios, de que todos se abstengan de que él pueda participar de este proceso hasta que no haya una sentencia definitiva del asunto. Escuchaste, ¿no? Porque dice, la orden no es solamente para García Mansilla, es para todos los otros miembros de la Corte, de que él no puede actuar. Mira, volviendo a Lorenzetti, las palabras de Lorenzetti con vos esta mañana tienen, para mí, varias capas. Esa preocupación de... Ayer te acordás que decíamos, esto pone a la Corte Suprema en una situación complicada. Y claro, incómoda. Creo que Muy Lorenzetti habla hoy para tratar de calmar las aguas. Te dijo algo así como, nosotros estamos demostrando que podemos funcionar con 3 miembros, Totalmente. Estamos fallando sin ningún tipo de problema. Es una decisión de él. Me parece que Lorenzetti estaba diciendo, mire, que fue claramente la interpretación que hizo todo el mundo. Claro. No tan cómodos con García Mansilla quedándose en la Corte de acá hasta fin de año. Pero bueno, también eso hace una situación muy particular en Porque lo político. La preocupación hoy de los 3 cortesanos de la Corte, no hablo de 4 porque uno es hoy... Le comprende las generales de la ley. Hoy para mí es un ocupa, pero bueno, qué sé yo, está discutido. Según Barra no. Está discutido. Por eso, Okay. mitad de la biblioteca te dice que sí, mitad de la biblioteca te dice que no. Hoy hablaba con un importantísimo constitucionalista a la mañana y decía que García Mansilla, ipso facto e ipso iure, tiene que dejar la Corte ya. ¿No? Entonces por eso está opinado. Está opinado. De hecho, o discutido. Lorenzetti habló hoy y no habló cuando le tomaron juramento. Es decir, esperó la instancia del Senado, que resolviera el Senado, que se pronunciara el Senado y la política, se resolvió el tema, sale y plantea, bueno, yo nunca hubiera aceptado, que es más o menos Estoy decir, conectando chau, esto. andate. Estoy conectando esto. Claro. Acá ustedes decían, che, ¿y qué pasa? Si esto se avala, entonces te abre lugar a que después se empiecen a designar jueces por comisión, porque siempre tomando la brecha en donde el Parlamento no está sesionando. No está sesionando, porque además eso lo dice la Constitución. Esperá, ayer en los discursos, Mayans lo dijo claramente. Si ustedes sientan este precedente, cuando volvamos, viste la amenaza, Claro, claro. Vamos a porque volver. eso lo podría hacer cualquier presidente, no solamente esto. Claro, Totalmente. Cualquier presidente en el futuro. Sí. Totalmente. Ahora, perdedores hay un montón. Ganadores, seguro, hay una. Cristina. Que es Cristina Kirchner. Claro, Ayer obviamente. Mayán nos dijo en Wi-Fi, Obvio. sí, hablé con Cristina ayer, hoy. Esto la beneficia en la causa de vialidad, ella está con la cabeza que va presa. Y con este lío en la Corte Suprema, esto además... Sí, igualmente yo noto que la causa vialidad está media frisada. Me da, nada, huelo freezer. Bueno, Para que es pueda lo, ser es lo único candidato. que faltaba. A la Corte Suprema es lo único que le faltaba. Ojalá que no, Tener un pero- juez en comisión hasta fin de año y frizar la causa vialidad. Ojalá que no. Yo rogaría, si el juez García Mansilla se queda finalmente, que por alguna razón se exima de votar en la causa vialidad. Claro. Para darle un argumento Cri- más Cri- a Cristina Fernández de Kirchner. Cristina lo recusó. Por eso. Pues- Bueno, querido, Abrazo grande. nos encontramos después a las 8. Chao, querido, Chao. nos encontramos Chao. dentro de un rato. Diego Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿cómo andan? ¿Cómo ves todo desde ayer a hoy? A ver, complicado desde el punto de vista porque yo los estaba escuchando atentamente y yo creo que hay que distinguir el efecto jurídico de lo que resolvió el Senado ayer y el efecto político. Ok.
El efecto político, sí, tuvo 51 votos que lo reventaron. A García Mansilla y 43 a el hijo. Bárbaro, punto. Político. El efecto jurídico, y esto es lo que creo que es fundamental. Y acá veo un ejemplo con el doctor Yesi pensando que ustedes son los senadores, y los que nos están mirando son los senadores. ¿Qué se debatió ayer? ¿Qué dice el presidente provisional, Abdala, al final? Infórmese al Ejecutivo del rechazo de los pliegos. ¿Qué se debatió? Por más que los senadores, y hoy te escuché, tus mañanas son terribles porque fue una atrás de la otra, con el presidente de Paraguay en el medio, yo te digo, hoy en un momento se dice que se rechazan y tendría que renunciar ya. ¿Y cuál es la razón? El efecto político, y lo dice Lorenzetti también hoy, es decir, lo que más hicieron hincapié los senadores ayer, opositores que votaron en contra, en el decreto. Y no en cada uno de los Exacto. ¿Por qué? Porque muchos se agarran del famoso Belisario Montero de 1958. Que vamos a explicar a la gente quién es Belisario Montero. Era un juez de facto nombrado por la Revolución Libertadora. Era un juez de facto nombrado en comisión por la Revolución Libertadora. Cuando llega Frondizi a la presidencia, dice: vamos a arreglar este despiole de los jueces designados por los milicos y vamos a ser jueces de iure. ¿Cómo? Mandemos los pliegos al Senado. Ahí, cuando mandan los pliegos, Frondizi no mandó al de Montero. Y Montero dijo: perdón, yo estoy nombrado. Y la Corte dijo: no, señor, cuando el Senado dice no va más, o lo reemplazan, porque a Montero le reemplazaron el juzgado por el doctor Yesi. Entonces, Montero, te quedaste sin juzgado. Entonces, primer mito que hay que romper. Era un juez de facto. Yo creo, desde mi punto de vista, que el doctor García Mansilla, por más que esté golpeado políticamente, no es un juez de facto, porque Milei no es un presidente de facto. Primer cuestión. Es un juez de la democracia. Segunda cuestión y pregunta que hago al común de la gente, y acá a la mesa. ¿Qué hubiese pasado si el presidente Milei nombraba en comisión en la Corte Suprema al doctor Gabriel Yesi? Y seguían los pliegos de García Mansilla y Lijo, y los rechazaban. Perdón, ¿se caía el decreto de Yesi? No. No, bueno, esta es la discusión. Por eso la pregunta que yo le hice al doctor Barra, claro, es que una vez que sale el decreto que designa a Ramos Padilla, a Mansilla, podría haber retirado el Ejecutivo el pliego y evitar que pase lo que pasó ayer. Pero y seguía en comisión. Claro, pero ahí vos tenés una trampa, el retirar el pliego. El artículo 137 del reglamento del Senado te dice que al ingresar el expediente es el mismo Senado que lo tiene que sacar. No puede venir el Ejecutivo y decir: che, dame que me lo llevo, como hizo Cristina con Carles, como hizo con Reposo. ¿No lo puede hacer el presidente? No, porque tiene estado parlamentario. Por eso forzaron también Unión por la Patria con Lustó y Tagliaferri, forzaron dictamen sobre García Mansilla que no lo tenía. Exacto, porque en esa instancia, sin dictamen, sí te lo puedo retirar. Así que el presidente no puede ir y decir: no, devolveme el porque pliego. es otro poder del Estado, porque tiene estado parlamentario. Cuando el proyecto ingresa y le ponen un numerito, ya tiene estado parlamentario. Pasa al Senado de la Nación o a la Cámara de Diputados. Entonces, esto es otra cuestión que me parece muy importante tener en cuenta. Entonces, muy importante. Por eso digo, hay que distinguir el efecto político, que es el golpe de los 51 y 43 votos, pero también que es el efecto político. Pero lo jurídico, el decreto, si yo lo escuchaba a Barra recién, que yo no coincido nada con Barra, pero tengo que decir que en algunas estamos de acuerdo, es decir, el decreto sigue vigente. ¿Qué debería haber hecho el Senado? Y yo soy un tipo que en diciembre del año pasado había escrito una nota en el Diario de la Nación que se llamaba Una decisión poco feliz. Yo no estoy de acuerdo con que se designen jueces con decreto. Pero hace poquito en Infobae escribí una nota donde decía: guarda, porque el Senado tiene que tratar decir algo por el decreto, porque lo que se discutió fue los pliegos. Entonces, ¿yo qué rechacé? Que serían en el mismo caso que Belisario Montero. El pliego. Yo rechacé el pliego de ese señor. Claro. ¿Pero qué puede decir el del decreto? Bueno, a ver, algunos... En comisión. Algunos senadores yo les dije: bueno, hagan un proyecto de resolución y digan que declaran asqueroso el decreto del presidente. Claro. Punto. Es decir, es más una declaración que tenga un efecto jurídico. Claro. Por eso a mí me parece que la discusión, y yo creo que si yo fuera García Mansilla, hoy hubiese renunciado. Esa es la clave. Es decir, me parece por que... un imperativo moral. Es por una cuestión propia, claro, y moral y ética, yo hubiese renunciado, porque también acá hay una cosa... El Senado me dijo que no. Claro. Mirá, esa es la historia. Y por una mayoría. El Senado, por la amplia política mayoría. te dijo que Por no. mucho más que 25 Pero votos, exacto. era el número El del bloqueo.
pero superó la negativa, superó los 47. Claro. O sea, tenía tal número que había poco Más que las dos margen. terceras partes. Y vuelvo al ejemplo de designar a Yessi en la corte. Te estoy dando un cargo espectacular. Gracias, estoy bien, gracias. Vos fijate en algo, y voy a usar un programa de Berugo Carámbula, que todos los que nos están viendo lo voy a acordar. ¿Se acuerdan? Era Alcoyana. Alcoyana era un juego de memoria. Sí, claro. Después dije una marca, perdón, ¿no? Acá pasó algo con el decreto. Era Alcoyana, era García Mansilla en el decreto, García Mansilla en el pliego. Ahora, si yo lo nombraba a Yessi, y yo lograba que se aprobaran los pliegos, gracias Yessi por tu servicio, automáticamente entraba García Mansilla o entraba el hijo. Esto también falta de olfato político. Es decir, vos no podés prender fuego al candidato tuyo con un decreto sabiendo que la mayoría de los constitucionalistas del derecho constitucional estamos en contra del nombramiento en comisión, no estamos a favor. El propio García Mansilla está en contra porque él es constitucionalista. Claro. Él dijo, yo jamás, 3 veces lo dijo, jamás asumiría por decreto. Y terminó jurando por decreto. Lo que por eso digo, decir, yo creo que... Digo, ¿podría ahora el Senado, post esto, discutir el decreto? Yo creo que no, porque acá tenés otro problema constitucional. El 99.4, que es donde vos tenés los jueces de la Constitución, te dice que el presidente da un candidato y el Senado le presta acuerdo. Pero el 99.19 es una facultad del Ejecutivo. ¿Cómo se va a meter otro poder del Estado en una facultad que es propia del presidente? Además, ese decreto no es un decreto de necesidad de urgencia, No, sino que es un decreto simple. Y ahí la verdad, el poder legislativo no tiene que meterse. No tiene control. Porque tiene control sobre los de DNU, pero no... Igual ayer los discursos, casi mayoritariamente de todos los que se opusieron, era la crítica al decreto y no tanto a las cualidades de los jueces. Claro. Se dio el caso, por ejemplo, de Álvarez Rivero, que está alineado y poder con Patricia Bullrich y, digamos, defendió la estrategia del gobierno y votó a favor de García Mansilla y quizás en contra del hijo porque no estaba de acuerdo con sus cualidades para ser juez de la Corte. O sea, en realidad el debate giró más sobre que el Senado discutió un avasallamiento, como dijeron, del Ejecutivo sobre sus funciones que sobre las cualidades en sí de los jueces. No, y es más, hay un senador de La Pampa, Bauzán y algo Benzuzán. así. Benzuzán. Sí. Que cuando vos lo escuchabas, el discurso se lo escribió alguien que yo sé que se lo escribió, no voy a decir el nombre, ¿no? Pero citó al autor, citó hasta un acceso a la información pública, que él no lo hizo, y yo calculo que viste en Twitter quién lo hizo. Entonces, a ver, perdón la expresión, no jodamos, es decir, todo se dirigió al decreto, porque todo